Hay fechas en el calendario que funcionan como cicatrices, días que, cuando se acercan, tu cuerpo empieza a reaccionar antes que tu mente. Para la mayoría, la Navidad es ese refugio cálido de luces parpadeantes y promesas de paz, pero para mí, el 24 de diciembre se ha convertido en el aniversario de mi propia destrucción. Es curioso cómo la memoria guarda los detalles más insignificantes cuando estás a punto de sufrir un trauma. Recuerdo perfectamente el olor de mi cocina esa tarde, una mezcla densa de romero, mantequilla derretida y ese perfume de pino artificial que desprendía nuestro árbol gigante en la sala. Recuerdo el sonido del papel de regalo rasgándose en mis manos mientras envolvía los últimos paquetes a toda prisa, con esa ansiedad perfeccionista de quien intenta sostener un castillo de naipes con soplidos. Yo quería que fuera la Navidad perfecta. Necesitaba que lo fuera. Mi matrimonio con Daniel había estado gris. No terrible, no violento, simplemente gris. Como si el color se hubiera drenado de nosotros lentamente durante el último año. Él estaba ausente, siempre cansado, siempre con la mente en otro lugar, y yo, en mi ingenuidad desesperada, pensé que una cena espectacular, con la casa decorada como en las revistas y la familia reunida, sería el pegamento mágico que volvería a unirnos. Qué estúpida fui. Qué dolorosamente ingenua. Todo el desastre se orquestó 3 días antes, con una conversación que en ese momento me pareció un acto de bondad inmensa por parte de mi esposo. Estábamos en el dormitorio, ya con las luces apagadas. Él estaba de espaldas a mí, mirando el brillo de la pantalla de su celular, cuando soltó la bomba con una naturalidad ensayada. Oye, amor, dijo, con esa voz suave que usaba cuando quería algo. Estaba pensando, hay una chica nueva en la oficina, Sofía. Se acaba de mudar a la ciudad tras un divorcio muy feo y no conoce a nadie. Me contó hoy que pasará la Nochebuena sola en un hotel, comiendo servicio a la habitación. Me dio mucha pena. ¿Crees que te importaría si la invito a cenar con nosotros? Me quedé en silencio un segundo, procesando la petición. En mi mente, visualicé a una mujer triste, de mediana edad, sola en una ciudad extraña, llorando frente a una televisión. Mi corazón, que siempre ha tenido el defecto de ser demasiado blando, se encogió. ¿Estás sola en Navidad?, pregunté. Sí, totalmente, respondió él, girándose por fin para mirarme a los ojos. Y ahí estaba el primer detalle que debí notar, sus ojos brillaban. Había una urgencia en su mirada, una intensidad que hacía meses no veía dirigida hacia mí. Pero yo lo interpreté como compasión. Pensé, vaya, mi esposo es un hombre bueno, se preocupa por sus colegas. Le dije que sí. Le dije que claro que podía venir, que donde comen 4 comen 5, que no dejaríamos que nadie pasara esta noche sagrada en soledad. Incluso me sentí orgullosa de nosotros, de nuestra generosidad como pareja. Él me sonrió, me dio un beso rápido en la frente, un beso seco, de trámite, y se durmió casi al instante. Yo me quedé despierta, planeando el menú, sin saber que acababa de firmar mi propia sentencia. Llegó el día. La casa estaba impecable. Había pasado 8 horas cocinando, limpiando cada rincón, asegurándome de que mis hijos, Lucas y Mía, estuvieran bañados y vestidos con sus mejores ropas. Mis suegros llegaron primero, trayendo vino y esa energía ruidosa que llenaba los espacios vacíos. Daniel estaba nervioso. Al principio pensé que era el estrés de ser anfitrión, pero ahora, rebobinando la cinta de esa noche, veo la verdad. No era estrés, era anticipación. Se ajustaba el reloj compulsivamente, miraba por la ventana cada vez que pasaba un coche, y se servía whisky con una frecuencia alarmante. ¿A qué hora llega tu amiga?, le pregunté mientras sacaba el pavó del horno, sintiendo el calor golpearme la cara. Ya debe estar por llegar, dijo él, y su voz tembló ligeramente. A las 8 en punto, el timbre sonó. Ese sonido, ese simple dindón, que suena en millones de casas, para mí fue el sonido de una guillotina cayendo. Daniel saltó literalmente de su sillón. Yo abro, gritó, casi corriendo hacia la puerta, dejándome a mí con la bandeja de aperitivos en la mano, parada en medio de la sala como una estatua. Escuché la puerta abrirse, escuché el murmullo de voces en el recibidor y una risa. Una risa cristalina, segura, nada parecida al llanto de una mujer divorciada y deprimida que yo había imaginado. Me sequé las manos en el delantal, me alicé el vestido y caminé hacia la entrada para recibir a nuestra invitada. Y entonces la vi. Sofía no era una mujer triste de mediana edad. Sofía era deslumbrante. Tenía quizás 25 años, 10 menos que yo.
Llevaba un vestido de terciopelo verde esmeralda que se ajustaba a su cuerpo como una segunda piel, y unos tacones tan altos que la ponían a la altura de los ojos de mi esposo. Su cabello caía en ondas perfectas sobre sus hombros y su maquillaje era impecable. No parecía alguien que necesitara caridad, parecía una modelo que se había equivocado de fiesta. Pero lo que me heló la sangre no fue su belleza, ni su juventud. Fue la forma en que estaba parada en mi recibidor. No tenía esa postura encogida de un extraño que entra en una casa ajena por primera vez. Estaba parada con los hombros hacia atrás, ocupando el espacio con una confianza territorial. ¿Y Daniel? Daniel estaba a su lado, sosteniendo su abrigo de piel sintética que acababa de quitarle. Él la miraba. No me miraba a mí, su esposa, que venía caminando desde la cocina. La miraba a ella con una mezcla de adoración y pánico, como si ella fuera lo único que existía en el mundo. Cuando Sofía notó mi presencia, desvió la mirada de mi esposo y me clavó unos ojos oscuros y penetrantes. Sonrió, pero su sonrisa no llegó a sus ojos. Fue una mueca fría, calculadora. Tú debes ser la esposa, dijo. No, Ana, no, la señora de la casa. La esposa. Como si fuera un título, un cargo temporal. Y en ese instante, antes de que pudiera siquiera decir, bienvenida, sentí un golpe en el estómago, un instinto animal y primario que me gritó una sola palabra, peligro. Tragué mi orgullo junto con la bilis que me subía por la garganta y forcé esa sonrisa educada que nos enseñan a las mujeres desde niñas, la sonrisa de, aquí no pasa nada, la sonrisa que mantiene la paz a costa de nuestra propia cordura. Bienvenida, Sofía, le dije, ignorando su comentario sobre ser la esposa. Pasa, por favor, la cena está casi lista. Ella entró, y el sonido de sus tacones resonando en el parqué de mi casa me pareció un tambor de guerra. Mientras caminábamos hacia la sala, noté cómo Daniel se movía a su alrededor con una solicitud enfermiza. Le ofreció una copa de vino antes de que ella pudiera siquiera sentarse. Y no le preguntó qué quería tomar. Simplemente fue al mueble bar, sacó una botella específica de vino blanco, una que yo no había comprado, una que debió traer él escondidas, y le sirvió. Él sabía lo que ella bebía. Él sabía que ella odiaba el tinto que yo había elegido para la cena. Ese pequeño detalle, esa botella intrusa en mi mesa de Navidad, fue la primera grieta real en mi negación. Nos sentamos a la mesa. La disposición de los asientos, que yo había planeado con cuidado para facilitar la conversación entre mis suegros y la pobre invitada solitaria, se desmoronó en un segundo. Sofía, con una naturalidad pasmosa, ignoró el lugar que le había asignado frente a mí y se sentó a la derecha de Daniel. En la cabecera. En mi lugar, o al menos, en el lugar que debería ocupar la madre de sus hijos. Mi suegra arqueó una ceja, visiblemente confundida, pero no dijo nada. Nadie dijo nada. El silencio en esa mesa era denso, pegajoso, solo roto por el tintineo de los cubiertos y los villancicos que sonaban de fondo como una banda sonora burlona. Yo me senté enfrente, sintiéndome repentinamente lejos, como si estuviera viendo mi propia vida a través de un telescopio al revés. La cena comenzó. Yo serví la sopa, intentando concentrarme en los movimientos mecánicos de mis manos para no gritar. Mis suegros, en su bondad infinita, intentaron integrar a Sofía en la conversación. Y dinos, querida, preguntó mi suegro, cortando un trozo de pan, Daniel nos dijo que eres nueva en la empresa. ¿Qué tal te ha tratado la ciudad hasta ahora? Sofía sonrió, limpiándose la comisura de los labios con la servilleta de lino que yo había planchado esa mañana. La ciudad es encantadora, respondió, y luego giró su cabeza lentamente hacia Daniel. Aunque debo admitir que he tenido al mejor guía turístico. Daniel ha sido muy generoso con su tiempo mostrándome los rincones más interesantes. Mi tenedor se detuvo a medio camino de mi boca. Miré a mi esposo. Daniel estaba pálido, con la vista clavada en su plato, jugando con la comida como un niño culpable. Solo le indiqué algunos restaurantes, papá, murmuró él, sin levantar la vista. Oh, vamos, no seas modesto, interrumpió Sofía, soltando una risita ligera que me revolvió el estómago. Me llevaste a ese bistró italiano increíble en el centro la semana pasada. ¿Cómo se llamaba? ¿Il Porto? La pasta estaba divina. El aire salió de mis pulmones. La semana pasada. El martes pasado, para ser exacta. Daniel me había llamado a las 6 de la tarde para decirme que tenía que quedarse tarde en la oficina revisando unos planos urgentes.
Me dijo que cenaría un sándwich de la máquina expendedora. Yo me había ido a la cama preocupada por su salud, pensando en mi pobre esposo trabajando hasta la madrugada por el bien de nuestra familia. Y mientras yo le calentaba una bolsa de agua caliente para sus pies al llegar a casa, él había estado comiendo pasta y bebiendo vino con esta mujer en el restaurante más romántico de la ciudad. Sentí como la sangre se me agolpaba en las sienes, un latido sordo y doloroso. Mis suegros intercambiaron una mirada rápida, una mirada de preocupación que intentaron disimular bebiendo agua. Ellos también lo sabían. O al menos, lo sospechaban. La atmósfera navideña se estaba evaporando, reemplazada por una tensión eléctrica que erizaba la piel. Pero yo no podía colapsar. No todavía. Miré a mis hijos, Lucas y Mía, que comían ajenos al drama de los adultos, riéndose de un video en la tablet. Por ellos, tenía que aguantar hasta el final de la noche. Por ellos, tenía que tragarme este veneno. Decidí cambiar el tema, desesperada por desviar la conversación de ese terreno minado. Sofía, dije, y mi voz sonó extrañamente calmada, una calma terrorífica que no sabía que poseía. Daniel mencionó que pasaste por un divorcio difícil recientemente. Lamento mucho que tengas que pasar por eso. Debe ser duro estar sola en estas fechas. Fue un golpe bajo, lo admito. Quería recordarle su lugar. Quería recordarle la mentira con la que había entrado en mi casa, la de la víctima solitaria. Pero ella no se inmutó. Al contrario, dejó los cubiertos sobre el plato y me miró directamente a los ojos, con una expresión de desafío que me heló la sangre. Sí, fue difícil, dijo, arrastrando las palabras. Mi exmarido era un hombre aburrido. De esos que creen que el matrimonio es una rutina de sentarse en el sofá y ver la vida pasar. Yo necesito pasión, Ana. Necesito a alguien que me haga sentir viva. Y a veces, para encontrar eso, tienes que romper algunas reglas. No creo en la soledad, creo en tomar lo que el destino te pone enfrente. Mientras decía esto, su mano izquierda, la que descansaba sobre el mantel, se movió ligeramente. Fue un movimiento sutil, casi imperceptible, pero yo estaba hipervigilante. Su dedo meñique rozó la mano de Daniel que estaba al lado de la suya. Y él no la apartó. Él dejó su mano allí, inerte, permitiendo el contacto. En mi propia mesa. Frente a mis hijos. Era una declaración de guerra silenciosa. Me estaba diciendo, sin palabras, él es mío, y tú solo eres la cocinera. Empecé a sentirme mareada. El olor del pavo asado se mezclaba con el perfume intenso de ella, una fragancia cara, almizclada, y me daban ganas de vomitar. Me levanté bruscamente. Voy a traer el postre, anuncié, mi voz temblando ligeramente por primera vez. Huí a la cocina. Necesitaba respirar. Me apoyé contra el refrigerador frío, cerrando los ojos, intentando que las lágrimas no arruinaran mi maquillaje. Estás imaginando cosas, me repetía. Solo son colegas. Él la está consolando. No seas paranoica. Pero mi corazón sabía la verdad. Mi corazón latía al ritmo de una cuenta regresiva. Cuando volví al comedor con la bandeja de postres, me detuve en el umbral. Desde mi posición, ellos no podían verme, pero yo podía escucharlos. Mis suegros habían ido al baño o a ver a los niños en la sala, no estoy segura. Solo quedaban ellos dos en la mesa. Y entonces, escuché a Sofía susurrar algo que terminó de romper el poco mundo que me quedaba. No fue una declaración de amor. Fue algo mucho más doméstico, mucho más aterrador por la intimidad que implicaba. Cariño, susurró ella, tienes una mancha de salsa en la corbata. Esa misma corbata que te regalé yo, no la que te compró ella. Déjame limpiarte. Me quedé paralizada en el umbral de la cocina, con la bandeja de postres temblando en mis manos. Esa frase resonó en mi cabeza como un eco infinito, la corbata que te regalé yo. No era solo una prenda de ropa. Era un símbolo. Daniel llevaba puesta esa corbata alrededor de su cuello, abrazando su garganta, en nuestra cena de Navidad. Había elegido usar el regalo de su amante frente a mí, frente a sus padres, frente a sus hijos. Era una forma perversa de llevarla puesta a ella, de tenerla cerca de su piel mientras fingía ser mi marido. Sentí una náusea violenta, una mezcla de dolor y asco que casi me hace soltar la bandeja. Pero entonces, escuché los pasos de mi suegra acercándose desde el pasillo. El instinto de supervivencia se activó.
No podía permitir que la abuela de mis hijos me viera derrumbada en el suelo de la cocina. Respiré hondo, 1, 2, 3 veces, tragándome el grito que quería salir, y entré al comedor. Al verme entrar, Sofía se apartó de Daniel con una rapidez felina. Él se alisó la chaqueta, culpable, y se aclaró la garganta. El postre se ve delicioso, dijo ella, con esa voz suave y falsa, volviendo a su papel de invitada educada. Yo no la miré. No podía. Sabía que si cruzaba la mirada con ella, le lanzaría el pastel a la cara. Me limité a servir las porciones en silencio, moviéndome como un autómata. Vamos a abrir los regalos antes de comer el dulce, sugerí, o más bien ordené. Necesitaba moverme, necesitaba salir de esa mesa donde sus piernas probablemente se estaban tocando bajo el mantel. Nos movimos a la sala. El árbol brillaba con sus luces doradas, una burla cruel a la oscuridad que yo sentía por dentro. Los niños, Lucas y Mía, rompieron la tensión con sus gritos de alegría, rasgando el papel de sus juguetes. Por un momento, viéndolos sonreír, sentí una punzada de duda. ¿Y si me callo?, pensé. ¿Y si me trago esto para siempre y dejo que tengan una Navidad feliz? Pero entonces llegó el momento de los regalos de los adultos. Yo había gastado meses ahorrando para el regalo de Daniel. Sabía que él quería un reloj específico, un modelo clásico que había estado mirando en las vitrinas durante todo el año. Me había costado privarme de muchas cosas, pero lo compré. Lo envolví en papel azul noche con una nota que decía, para que cada segundo cuente. Te amo, Ana. Le entregué la caja. Él la tomó, sopesándola, y sonrió. Una sonrisa vacía. Gracias, amor, dijo, sin siquiera leer la nota. Abrió la caja, miró el reloj y asintió con aprobación, como quien aprueba un informe bien hecho en la oficina. Es el que querías, susurré, buscando un destello de emoción en sus ojos. Sí, está muy bien. Gracias, respondió, y dejó la caja sobre la mesa auxiliar sin siquiera probárselo. Está muy bien. Eso fue todo lo que obtuve por meses de sacrificio. Ahora el tuyo, dijo él, señalando una caja grande envuelta en papel rojo brillante que estaba debajo del árbol. Mi corazón saltó. Quizás, solo quizás, él también había pensado en mí. Quizás había una joya, un vestido, algo que dijera, te veo, te deseo. Me acerqué y rasgué el papel con manos temblorosas. Al ver la caja de cartón, sentí como mi alma caía a mis pies. Era una aspiradora robot. De última generación, sí, pero una aspiradora. El silencio en la sala fue incómodo. Incluso mi suegra soltó un pequeño, «oh», decepcionado. Para que no te canses tanto limpiando la casa, cariño, dijo Daniel, con una sonrisa práctica, totalmente ajeno a la humillación que acababa de infligirme. Ahí estaba mi valor para él. Yo era la encargada de la limpieza. La mujer que necesitaba herramientas para servirle mejor. Me obligué a sonreír. Gracias, es muy útil, dije, sintiendo como las lágrimas picaban detrás de mis ojos. Y entonces, ocurrió. Daniel se levantó, carraspeó y metió la mano en el bolsillo interior de su saco. Bueno. Sofía, dijo, y su voz cambió. Se volvió más grave, más íntima. No queríamos que te quedaras sin nada en esta noche tan solitaria. Es solo un pequeño detalle de parte de la familia. Mentira. Yo no había comprado nada. Él lo había comprado. A mis espaldas. Sacó una caja pequeña, alargada, de terciopelo negro. No era un regalo improvisado. Era joyería. Sofía fingió sorpresa, llevándose las manos a la boca. Daniel, Ana, no debieron molestarse, dijo, actuando su papel a la perfección. Tomó la caja. Sus dedos rozaron los de él al recibirla, y vi esa chispa eléctrica otra vez. Esa conexión que no puedes fingir. Ella abrió la caja lentamente, saboreando el momento. Dentro había una pulsera de oro blanco, delicada y brillante. Mucho más cara que mi aspiradora. Mucho más personal que mi aspiradora. Es preciosa, susurró ella, sacándola de la caja. Pruébatela, insistió Daniel, con una ansiedad que no pudo ocultar. Sofía se subió la manga de su vestido de terciopelo y se abrochó la pulsera. Le quedaba perfecta. Giró la muñeca bajo la luz de las lámparas, admirando el brillo.
Me encanta. De verdad, es el mejor regalo que me han hecho en años, dijo, y luego me miró a mí. Fue una mirada de triunfo. Una mirada que decía, mira lo que él me da a mí, y mira lo que te da a ti. Pero lo que me detuvo el corazón no fue la pulsera en sí. Fue lo que vi cuando ella levantó la muñeca para mostrarle la joya a mi suegra. La pulsera tenía un pequeño dije, una pequeña placa redonda de oro que colgaba del cierre. Algo brilló en el metal. Me acerqué un paso, casi inconscientemente. Mis ojos se enfocaron en el dije. No era un diseño genérico. Había algo grabado. Me incliné un poco más, fingiendo admirar la joya. «¡Qué detalle tan bonito!», dije, con la voz estrangulada. «¿Tiene algo escrito?». Sofía intentó bajar la mano rápidamente, pero fue tarde. Lo vi. En la pequeña placa de oro, grabadas con una caligrafía elegante, había 2 letras entrelazadas. No eran D-I-A, de Daniel y Ana. Eran D-I-S. Daniel y Sofía. Y debajo de las iniciales, una fecha. 24 de diciembre. No era un regalo de Navidad. Era un regalo de aniversario. La fecha no era la de hoy. La fecha grabada era del año pasado. Llevaban juntos un año. Un año entero engañándome. Un año entero de mentiras. Y él había tenido el cinismo, la crueldad absoluta, de regalarle una joya conmemorativa de su aniversario de amantes, frente a mí, en mi propia casa, el día de Navidad. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. El ruido de los niños se apagó. La luz se volvió borrosa. Todo se redujo a esas 2 letras grabadas en oro. D-I-S. Levanté la vista y miré a Daniel. Él estaba pálido, mirándome fijamente. Sabía que lo había visto. Su arrogancia se desmoronó en un segundo de pánico puro. Abrí la boca para hablar, para gritar, para destruir su mundo tal como él había destruido el mío, pero antes de que pudiera emitir un sonido, mi hijo Lucas, de 7 años, se acercó corriendo y tiró de mi vestido. «Mami», dijo, con voz inocente, ajeno al apocalipsis que estaba ocurriendo encima de su cabeza. «¿Por qué el teléfono de papá no deja de sonar en su saco? Tiene un mensaje que dice, te amo, y una foto de esta señora». Lucas señalaba a Sofía con su dedo pequeño y acusador. Esa frase inocente, dicha con la voz dulce y clara de un niño de 7 años, tuvo el efecto de una bomba atómica en medio de nuestra sala de estar. El tiempo pareció doblarse sobre sí mismo. Vi la cara de Lucas, confundido, esperando una respuesta, vi la cara de mi suegra, con la boca abierta, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar, y vi a Daniel. Su reacción fue lo que terminó de matar cualquier rastro de amor que pudiera quedarme por él. No mostró vergüenza. No mostró arrepentimiento. Mostró ira. Una ira fea y defensiva dirigida hacia su propio hijo. «Dame eso», gritó Daniel, abalanzándose sobre el niño con una violencia que nunca le había visto. Le arrancó el teléfono de las manos con tanta fuerza que Lucas perdió el equilibrio y cayó sentado sobre la alfombra, rompiendo a llorar al instante por el susto. Ese llanto rompió mi parálisis. Fue como si un interruptor se hubiera encendido dentro de mí, apagando a la esposa sumisa y encendiendo a la madre leona. Me moví más rápido de lo que creí posible. Crucé la sala en 2 zancadas y me interpuse entre Daniel y nuestro hijo, empujando a mi esposo hacia atrás con ambas manos en su pecho. «No te atrevas a tocarlo», le grité, mi voz resonando contra las paredes decoradas con guirnaldas. «No te atrevas a gritarle por descubrir tus porquerías». Daniel retrocedió, jadeando, aferrando su teléfono contra su pecho como si fuera un salvavidas. Sofía se había levantado del sofá, pálida pero aún con esa postura altiva, como si estuviera evaluando la mejor ruta de escape. «Ana, estás haciendo un escándalo por nada», dijo Daniel, intentando recuperar el control, aunque el sudor en su frente lo delataba. Es una broma de la oficina». Lucas leyó mal. «Es un meme, una tontería interna del trabajo». «¿Una broma?», pregunté, sintiendo una calma fría y peligrosa. «Una foto de ella y un «te amo» es una broma de la oficina». ¿Y la pulsera? ¿También es una broma corporativa, Daniel? Me giré hacia Sofía. Ella dio un paso atrás, protegiendo su muñeca, pero yo fui más rápida. La agarré del brazo. No fui delicada. Apreté su muñeca con fuerza, levantándola para que la luz de la lámpara iluminara el metal.
Míralo, mamá, le dije a mi suegra, que se había acercado temblando. Mira la fecha. 24 de diciembre del año pasado. Llevan un año riéndose de nosotros. Mi suegra tomó la mano de Sofía. Leyó el grabado. Soltó la mano de la amante como si le quemara la piel y miró a su hijo con una decepción tan profunda que casi pude sentirla físicamente. Daniel, susurró ella. El año pasado, cuando dijiste que tenías COVID y no podías venir a la cena de Nochebuena, ¿estabas con ella? El silencio de Daniel fue la confirmación. Recordé esa Navidad. Yo había ido sola con los niños a casa de sus padres, preocupada, llevándoles sopa a la puerta de nuestro departamento donde él supuestamente estaba aislado. Y él estaba allí, celebrando su primer aniversario con esta mujer. La crueldad de ese recuerdo me cortó la respiración. Me había dejado sola con 2 niños pequeños en Navidad para estar con ella, y ahora la traía a mi mesa para repetir la humillación. Sí, mamá, estaba con ella, escupió Daniel de repente, tirando la máscara de hombre bueno. ¿Y qué? ¿Quieren la verdad? Aquí está la verdad. Sí, estoy con Sofía. Y sí, la amo. Porque ella me entiende, porque ella no me recibe con quejas sobre los niños o la hipoteca cuando llego del trabajo. Mírala a ella y mírate a ti, Ana. Me señaló con desprecio, recorriendo mi cuerpo con la mirada. Te has abandonado. Solo eres una madre, dejaste de ser mujer hace años. Sofía me hace sentir vivo. Tú solo me recuerdas obligaciones. Las palabras me golpearon como bofetadas físicas. Me estaba culpando. En medio de mi sala, con nuestro hijo llorando en el suelo y su amante luciendo las joyas que pagó con nuestro dinero, él tenía el cinismo de culparme a mí por su traición. Me miré las manos. Manos que habían cocinado su cena, que habían limpiado su casa, que habían cuidado a sus hijos febriles mientras él trabajaba tarde. Sofía, envalentonada por la defensa de Daniel, dio un paso al frente. Él no es feliz contigo, Ana. Deberías tener la dignidad de aceptarlo, dijo ella, con una voz venenosa y suave. El matrimonio se acabó hace mucho. Solo le estamos poniendo el punto final. No queríamos hacerlo así, hoy, pero, quizás es mejor que lo sepas de una vez. Miré a mi alrededor. Mi árbol de Navidad, mis hijos asustados, mis suegros destrozados. Esta mujer y mi esposo habían convertido mi santuario en un campo de batalla. Sentí una oleada de poder. Ya no había dolor, solo una claridad absoluta. Caminé hacia la puerta principal y la abrí de par en par. El viento helado entró de nuevo, trayendo copos de nieve que morían en el tapete de entrada. Fuera, dije. No grité. Fue un susurro, pero cargado de una autoridad que nunca había usado con él. No me puedes echar, se rió Daniel, incrédulo. Esta es mi casa. Yo pago la hipoteca. Tú no trabajas, Ana. No eres nadie sin mí. Si alguien se va, eres tú. Ese fue su error. Creer que mi valor dependía de su sueldo. Me giré hacia mis suegros. Mi suegro, un hombre de pocas palabras que había estado en silencio todo el tiempo, se levantó del sofá. Era un hombre grande, un exmilitar con principios de hierro. Caminó lentamente hasta ponerse a mi lado, frente a su propio hijo. Hijo, dijo su padre con voz grave. Esta casa está a nombre de los dos. Pero si hay alguien que sobra en esta familia esta noche, eres tú. Y la ramera que trajiste a la mesa de tus hijos. Daniel palideció. No esperaba que su padre se pusiera de mi lado. Papá, no te metas, lárgate. Gritó mi suegro, con un vozarrón que hizo temblar las ventanas. Lárguense los dos antes de que olvide que eres mi sangre y te saque a patadas. Daniel miró a su padre, luego me miró a mí. Vio el muro unido que formábamos. Agarró la mano de Sofía, quien ya no parecía tan valiente, y caminó hacia la puerta. Pero antes de salir, se detuvo en el umbral, con el frío de la noche a sus espaldas, y me lanzó la última granada. Quédate con la casa, Ana. Quédate con la cena fría y con los niños llorando. Me da igual. Pero revisa la cuenta de ahorros mañana por la mañana. A ver qué tan valiente te sientes cuando veas que me he llevado hasta el último centavo para empezar mi nueva vida con ella. Feliz Navidad. Y cerró la puerta. El sonido de la puerta cerrándose no fue un simple ruido, fue el final de una vida.
El eco se quedó vibrando en el pasillo, mezclado con el llanto desconsolado de Lucas y los sollozos asustados de Mía, que se había despertado por los gritos y bajaba las escaleras abrazada a su oso de peluche. Me quedé allí, de pie en medio de la sala, temblando. No era frío, era un shock sistémico. Mi cuerpo no entendía cómo, en cuestión de 2 horas, había pasado de servir el pavo a ser una mujer abandonada, insultada y amenazada con la ruina total. Mis suegros estaban devastados. Mi suegra se había derrumbado en el sofá, cubriéndose la cara con las manos, repitiendo, no lo crié así, te juro que no lo crié así. Pero yo no tenía tiempo para consolarla. La última frase de Daniel resonaba en mi cabeza como una alarma de incendio, revisa la cuenta de ahorros. El instinto de supervivencia es algo curioso, cuando sientes que te ahogas, dejas de sentir dolor y solo buscas aire. Corrí hacia mi bolso, que estaba sobre la mesa de la entrada, y saqué mi teléfono. Mis manos temblaban tanto que tuve que introducir la contraseña 3 veces. Entré a la aplicación del banco. El círculo de carga giró durante lo que parecieron horas. Y entonces, la pantalla mostró la realidad, una realidad más fría y cruel que la nieve que caía afuera. Saldo, 14 pesos con 50 centavos. Se lo había llevado todo. 15 años de ahorros. El fondo de emergencia. El dinero que habíamos guardado religiosamente para la universidad de los niños. Incluso la cuenta corriente de los gastos diarios estaba vacía. Daniel no solo se había ido con su amante, había planeado meticulosamente dejarme sin recursos, inhabilitarme, asegurarse de que yo estuviera tan ocupada intentando sobrevivir que no pudiera atacarlo. Había ejecutado una violencia financiera brutal en la noche de Navidad. Sentí que las piernas me fallaban y me dejé caer al suelo, allí mismo en el recibidor, con el teléfono iluminando mi cara de terror. ¿Cómo voy a comprar comida la próxima semana?, pensé. ¿Cómo voy a pagar la luz? La aspiradora robot, su regalo humillante, seguía allí en su caja roja, burlándose de mí. Él me veía así, un objeto doméstico que se puede desechar cuando encuentras uno más brillante. Entonces sentí una mano pesada y cálida en mi hombro. Era mi suegro. El hombre de hierro, el exmilitar que rara vez mostraba emociones, tenía los ojos rojos. Se agachó con dificultad hasta quedar a mi altura. Hija, me dijo, con una voz ronca pero firme. Escúchame bien. Ese hombre que salió por esa puerta ya no es mi hijo. Un hombre que deja a su familia sin sustento no merece llevar mi apellido. Se llevó todo, Paco, susurré, mostrándole la pantalla del teléfono. No tengo nada. Me dejó con $14. Mi suegro miró el saldo y su mandíbula se tensó con una furia contenida. Me quitó el teléfono de la mano y lo puso boca abajo. No estás sola. Mientras yo respire, a ti y a mis nietos no les faltará un techo ni un plato de comida. Él cree que te rompió, pero se olvidó de quien te respalda. Mañana mismo transferiré dinero a una cuenta tuya, una que él no pueda tocar. Y después nos encargaremos de él. Sus palabras fueron el salvavidas que necesitaba para no ahogarme esa noche. Me levanté, me sequé las lágrimas y abracé a mis hijos. Les dije la mentira más piadosa del mundo, que papá estaba confundido, que había cometido un error, pero que todo iba a estar bien. Los llevé a la cama, los arropé y me quedé con ellos hasta que el cansancio venció al miedo y se durmieron. Bajé a la sala. Mis suegros ya se habían ido, prometiendo volver a primera hora de la mañana. La casa estaba en un silencio sepulcral. Miré la mesa de la cena. El pavo intacto, el vino a medio beber, los platos de porcelana fina. Toda esa preparación, todo ese esfuerzo por ser la esposa perfecta, ahora parecía un chiste de mal gusto. Con una calma repentina, empecé a limpiar. No como la sirvienta que Daniel creía que yo era, sino como alguien que borra la escena de un crimen. Tiré la comida a la basura. Tiré las sobras. Agarré la botella de vino que Sofía había elogiado y la vacié por el desagüe. Y entonces, llegué a la aspiradora robot. La miré. Rompí la caja, saqué el aparato y lo llevé al contenedor de basura afuera, en medio del frío polar, sin ponerme abrigo. Sentir el hielo en mis brazos me hizo sentir viva. Se acabó la mujer que limpia y calla, le dije a la noche oscura. Volví a entrar y me senté en el sofá, frente al árbol apagado. No podía dormir. Mi mente, que había estado paralizada por el dolor, empezó a funcionar con una claridad afilada. Empecé a repasar nuestra vida,
buscando señales, buscando grietas. Y de repente, recordé algo. Algo que Daniel, en su arrogancia y prisa por humillarme, había pasado por alto. Él se sentía intocable. Se sentía el dueño del mundo porque manejaba las finanzas, porque él era el proveedor y yo la mantenida. Se había llevado el dinero líquido, sí. Pero Daniel siempre fue descuidado con los papeles físicos. Él odiaba la burocracia. Hace 3 años, cuando fundó su consultora, esa empresa donde ahora trabajaba Sofía y donde se sentían los reyes del mundo, él necesitaba un socio capitalista para firmar los estatutos porque su historial crediticio estaba manchado por una mala inversión anterior. Yo tenía un crédito impecable. Yo había puesto mi firma. Corrí hacia el despacho de Daniel. Él había vaciado su caja fuerte, por supuesto, la puerta estaba abierta y vacía. Pero no buscaba dinero. Busqué en los archivadores viejos, esos llenos de polvo que él nunca tocaba. Y allí, en el fondo de una carpeta azul etiquetada como «Varios», encontré el documento original de constitución de la empresa. Lo leí bajo la luz tenue del escritorio. Mis manos dejaron de temblar. Una sonrisa, la primera en muchas horas, se dibujó en mi rostro. No era una sonrisa de felicidad. Era una sonrisa de justicia. Daniel había olvidado un pequeño detalle técnico en su plan maestro de divorcio. Según este papel, legalmente, la empresa no era suya. Él figuraba como administrador. La dueña mayoritaria del 60% de las acciones era yo. Pasé el resto de la noche de Navidad sentada en esa silla, con el documento apretado contra mi pecho como si fuera un escudo. No dormí, pero por primera vez en semanas, no estaba cansada. La adrenalina de la verdad es el estimulante más potente que existe. Mientras Daniel probablemente dormía en un hotel de lujo con Sofía, gastando el dinero de nuestros hijos y celebrando su libertad, él no tenía idea de que había dejado la llave de su propia destrucción en mis manos. Él siempre me vio como la esposa, un accesorio decorativo, una mujer cuyo único poder residía en elegir el color de las cortinas. Nunca se molestó en recordar que antes de ser madre, yo había estudiado administración. Que fui yo quien organizó sus libros contables cuando esa empresa no era más que una idea en un garaje. Su arrogancia fue su sentencia de muerte. Olvidó que el imperio que él creía gobernar estaba construido sobre mis cimientos. Al día siguiente, 26 de diciembre, llamé al mejor abogado de la ciudad. No tuve que pagarle, mi suegro, indignado y furioso, cubrió los honorarios diciendo que era la mejor inversión de su vida. Quiero ver cómo aplastas a ese ingrato, me dijo. Pasamos el año nuevo en silencio, preparando la estrategia. Yo sabía que Daniel no volvería a la oficina hasta el 2 de enero. Él y Sofía se habían ido a esquiar, publicando fotos en redes sociales, exhibiendo su felicidad robada. Yo no comenté, no llamé, no supliqué. Dejé que disfrutaran su última semana de reinado. El 2 de enero amaneció gris y frío. Me vestí no con la ropa cómoda de mamá que Daniel despreciaba, sino con un traje sastre negro que tenía guardado desde hacía años. Me maquillé, me puse tacones y caminé hacia el espejo. La mujer que me devolvió la mirada ya no tenía miedo. Ya no era la víctima que lloraba sobre el pavó. Era la dueña. Llegué a la oficina a las 10 de la mañana, acompañada de mi abogado y 2 auditores forenses. La recepcionista, una chica joven que conocía el chisme, me miró con lástima al verme entrar. Debió pensar que venía a rogar o a hacer una escena de celos. Señora Ana, el señor Daniel está en una reunión con la señorita Sofía, balbuceó, intentando detenerme. No te preocupes, le sonreí, una sonrisa afilada. No necesito cita. Vengo a inspeccionar mi propiedad. Empujé la puerta doble de cristal de la oficina principal sin tocar. La escena que encontré fue cliché y patética. Daniel estaba sentado en su silla de cuero, y Sofía estaba sentada en el borde de su escritorio, riéndose, con una copa de champán en la mano, a pesar de ser horario laboral. Al verme, la risa de Sofía se cortó en seco. Daniel se puso rojo de ira. ¿Qué demonios haces aquí, Ana? Gritó, levantándose. Te dije que te quedaras en la casa. No tienes derecho a venir a mi lugar de trabajo a avergonzarme. Seguridad. Mi abogado dio un paso al frente y puso un maletín sobre el escritorio, justo al lado de la pierna de Sofía, obligándola a bajarse de un salto. Buenos días, señor Daniel, dijo el abogado con voz calmada. Nadie va a llamar a seguridad.
y le sugiero que baje el tono con la dueña mayoritaria de esta compañía. Daniel soltó una carcajada nerviosa. ¿De qué hablas? Yo soy el dueño. Ella no es nadie. Según el acta constitutiva firmada hace 3 años, continué yo, sacando el documento original, yo poseo el 60% de las acciones con derecho a voto. Tú eres el administrador, Daniel. Un empleado. Mi empleado. El color desapareció de la cara de Daniel. Miró el papel, luego me miró a mí, y vi el momento exacto en que su cerebro conectó los puntos. Recordó la firma. Recordó que necesitaba mi crédito. Recordó que nunca cambiamos los papeles porque era solo un trámite y confiábamos el uno en el otro. Ana, amor, empezó a balbucear, cambiando el tono a uno suplicante. Podemos hablar de esto. No hagamos locuras. La empresa es nuestro futuro, el de los niños, no, lo corté. La empresa era el futuro. Ahora es mi presente. Y como accionista mayoritaria, he tomado algunas decisiones ejecutivas esta mañana. Me giré hacia Sofía, que estaba arrinconada contra la ventana, abrazando su abrigo de piel como si fuera una armadura. Primera decisión, Sofía, estás despedida. Sofía abrió los ojos desmesuradamente. ¿Tú no puedes? Daniel, dile algo. Por supuesto que puedo, respondí, disfrutando cada sílaba. Y no solo estás despedida. Los auditores están revisando los gastos de la tarjeta corporativa. Esa pulsera de oro, los viajes, las cenas, todo salió de las cuentas de la empresa. Eso se llama malversación de fondos. Tienes 10 minutos para recoger tus cosas y salir de mi edificio antes de que llame a la policía por robo. Sofía no esperó a que Daniel la defendiera. Vio el barco hundiéndose y saltó. Agarró su bolso y salió corriendo de la oficina sin mirar atrás, dejándolo a él solo. La gran pasión no resistió ni 5 minutos de realidad financiera. Me quedé a solas con Daniel. Él se desplomó en su silla, derrotado. ¿Y yo? Preguntó, con voz quebrada. ¿Me vas a despedir a mí también? Soy el padre de tus hijos, Ana. Me acerqué al escritorio. Apoyé las manos sobre la madera caoba y lo miré a los ojos. Te llevaste los ahorros de la familia, Daniel. Nos dejaste con $14 en Navidad. ¿Esperabas piedad? Te devolveré el dinero, solo déjame trabajar, suplicó, llorando. No. Estás destituido como CEO por conducta poco ética y desfalco. Pero no te preocupes, no te voy a dejar en la calle como tú hiciste conmigo. La empresa comprará tu parte minoritaria del 40%. ¿De verdad? Sus ojos se iluminaron con esperanza. ¿Me comprarás mi parte? Sí. Pero descontaremos el dinero que robaste de las cuentas personales, el dinero que gastaste en ella, y los daños y perjuicios por el divorcio. Mis contadores hicieron los números esta mañana. Saqué un cheque de mi bolsillo y lo deslicé sobre la mesa. Después de todas las deducciones, esto es lo que vale tu parte de la empresa. Daniel tomó el cheque con manos temblorosas. Lo miró. La cifra era de $500. ¿Esto es una broma? Gritó. No. Es el saldo final. Tómalo o déjalo. Y Daniel, devuelve las llaves del coche. Está a nombre de la empresa. Salí de esa oficina escuchando sus gritos, pero ya no me afectaban. Eran ruido de fondo. Esa misma tarde inicié los trámites de divorcio. Fue rápido. Él no tenía dinero para pelear, y yo tenía a los mejores abogados pagados con las ganancias de mi empresa. Vendí la compañía 6 meses después a un competidor por una suma millonaria. No quería dirigirla, quería borrar cualquier rastro de él en mi vida. Hoy es Navidad otra vez. Han pasado 2 años. Estoy en mi nueva casa, una casa que compré con mi dinero, decorada a mi gusto. No hay invitados por compromiso. No hay amantes escondidas bajo la mesa. Estamos mis hijos, mis suegros, que ahora son mis padres adoptivos, porque la sangre no lo es todo, y yo. Daniel intentó contactarme hace poco. Me enteré de que vive en un apartamento pequeño, trabajando en un puesto mediocre, y que Sofía lo dejó 2 semanas después de aquel día en la oficina cuando vio que ya no había dinero que exprimir. Miro hacia el árbol de Navidad. Debajo no hay una aspiradora robot. Hay paz.
Hay risas genuinas. Recuerdo la aspiradora que él me regaló con tanta burla. Fue el regalo más útil de mi vida, después de todo. Porque gracias a ese insulto, desperté. Él quería que yo limpiara la casa, y eso hice. Limpié mi vida. Saqué la basura. Y nunca había respirado un aire tan puro. Feliz Navidad a todas las que están despertando. El mejor regalo no está bajo el árbol. El mejor regalo eres tú, cuando decides dejar de ser víctima.